Algo para discutir de la vez pasada. No, hoy vamos a ver lo del trabajo productivo e improductivo desde el punto de vista de la producción, sería, no del capital. De las mercancías. De la producción de mercancías. Teoría de capital no tenemos. Pero digo, si hay algo para aclarar del capítulo 2 antes, hoy tenemos. No recuerdo. Entonces vamos a lo del trabajo productivo. Yo les había planteado para mí la necesidad de detenerse en eso a esta altura. El capítulo 3 empieza con la afirmación de, y vamos a considerar acá más, que el oro funciona como dinero, y lo que tenemos hasta acá es una mercancía puede funcionar como dinero, y en el caso del oro en particular, en forma concreta, porque encierra valor. Y en el tomo 2 aparece una referencia de entrada a el dinero, la producción de dinero es un gasto para la circulación, y en consecuencia no es un trabajo productivo. Y esto implicaría, no está puesto simplemente así, pero implicaría que el oro no podría tener valor. Y de hecho, el oro que está producido para funcionar como dinero, lo veíamos en el capítulo 2, esta afirmación que hace Marx diciendo, y ahora tiene un doble valor de uso. Sirve como oro para joyas, demás, y sirve como expresión de valor. Entonces, ¿cómo es que en esta segunda forma que sirve, que no es una producción de valores de uso para la vida humana, y el oro que sirve como dinero, como expresión de valor, no entra en la reproducción de ninguna persona humana? No es un valor de uso que sea transformado, vamos a ponerlo así, en un cuerpo humano. Sirve para que la mercancía circule. Y entonces nos encontramos con esta particularidad. Yo les decía que aparte, para mí es importante verlo de entrada, porque cuando uno va a ver el trabajo productivo y improductivo ya desde el punto de vista del capital, aparecen las discusiones respecto de si eso hace una diferencia o no, en cuanto a la subjetividad en general de los vendedores de fuerza de trabajo, si hay diferencia específica entre ser un obrero productivo e improductivo, y especialmente en cuanto al papel histórico que le corresponde o no a los obreros según que sean productivos e improductivos, o que sean indistintamente productivos o improductivos. Entonces, por eso para mí es muy importante detenerse acá y mirarlo. Lo que teníamos es esto. Cuando nosotros miramos hasta el capítulo 1, teníamos la producción de las mercancías, sabíamos que la relación social se pone de manifiesto en el cambio, que cuando se está produciendo no se sabe si se está haciendo un trabajo socialmente útil o no, que eso se pone de manifiesto en el cambio. Y el capítulo empezaba con esta observación de que las mercancías son objetos inanimados, sus poseedores las tienen que llevar al cambio, y lo que uno se encuentra es que para llevar las mercancías al cambio hay que gastar cuerpo humano consciente y voluntariamente destinado a un fin útil. El problema es que el fin útil no es un valor de uso para la vida humana, sino que el fin útil es vender la mercancía. Y entonces, cuando uno mira ese proceso de qué es lo que hacen los poseedores de mercancías en la circulación cuando llevan sus mercancías a vender y se relacionan, y eso es lo otro que teníamos, se relacionan de manera consciente y voluntaria como representantes de sus mercancías, como personificaciones de sus mercancías, hay un gasto de cuerpo humano consciente y voluntariamente regido que tiene
finalidad útil desde el punto de vista de la condición de personificación de mercancía. Desde el punto de vista de la condición de persona, ese gasto no hace ninguna transformación sobre el valor de uso de la mercancía. Y por lo tanto, no cambia los atributos que tiene esa mercancía para satisfacer necesidades de personas. Lo único que hace es satisfacer una necesidad de personificación. Y entonces lo que uno tiene que mirar, como lo que está en juego en la determinación del valor, es la organización del proceso, hasta acá era de producción social. Pero ahora el problema es de la circulación del producto, que como se hizo de manera privada e independiente, inevitablemente tiene que pasar por la circulación. Y entonces la cuestión es cómo se organiza el trabajo de la circulación. Y ahí uno tiene que mirar lo mismo que fue mirando desde el punto de vista del productor de mercancías. Cuando un individuo trabaja produciendo un valor de uso para sí mismo, no está realizando un trabajo social, porque no es para otros, ni mucho menos lo está realizando de manera privada, porque la unidad entre producción y consumo es inmediata. Está produciendo un valor de uso para sí. Cuando vamos a suponer que es el productor de mercancías, ya dijimos que en la circulación aparece como poseedor. Cuando un productor de mercancías produjo su mercancía y la tiene que llevar a la circulación, sabe que como productor de mercancías tiene que trabajar en la circulación para vender su mercancía. Entonces, viene asociado al trabajo que hace privado, trabajo social, hecho de manera privada e independiente para producir la mercancía, eso trae a la rastra un trabajo que no es social, que no es privado, pero que se sabe que hay que hacer. Entonces, hasta ahí uno no tiene ninguna determinación más allá de lo que estaba viendo respecto del trabajo productivo, que acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no basta con producir valores de uso para otros, hay que producir valor. Ese es el trabajo productivo desde el punto de vista de la producción de mercancías. La cuestión empieza a aparecer cuando, perdón, me agrego una cosa más, que le cueste mucho o poco trabajo vender la mercancía, no cambia lo más mínimo el valor de esa mercancía, porque no le cambia el valor de uso, no hay más trabajo socialmente necesario. La mercancía vale lo mismo, si el individuo llega al mercado a la mañana con su mercancía, pega un grito y la vende, que si el individuo está todo el día en el mercado gritando como un desgraciado y la vende en el último minuto del mercado. El valor de uso no cambió, la mercancía sigue siendo el producto de la misma cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, su valor no cambió en absoluto. Entonces, hasta acá lo que queda claro es que esto es un trabajo que no le agrega valor a la mercancía. Pero dijimos, lo hace el mismo individuo para realizar su propia mercancía, no tiene el atributo de trabajo social y tiene el atributo de trabajo privado. Una pregunta, ¿por qué no tiene un atributo de trabajo privado? Porque lo hace para sí mismo. El trabajo privado es una forma del trabajo social, es trabajar para otros sin ligación directa con el otro. No hay unidad entre producción y consumo. Acá es una unidad inmediata, el individuo lo está haciendo porque quiere satisfacer esa necesidad que tiene como personificación que vender su mercancía. Entonces, en ese sentido, no le cabe, digo, a ningún trabajo que no sea social le puede caber la posibilidad de ser un trabajo privado. Hay trabajo social que no es privado y hay trabajo social que está hecho de manera privada. El trabajo social que no está hecho de manera privada, que está hecho de manera directamente social, y trabajo social que sí está hecho de manera privada, y por lo tanto está hecho indirectamente de manera social. Juan, pregunta. ¿Qué pasa con las mercancías que sí, o sea, sí cambia el valor con el paso del tiempo? ¿O eso todavía no? No, lo tomo como aclaración. Uno está eliminando acá
todo trabajo de transporte, porque el trabajo de transporte del lugar de producción al lugar de circulación es parte del trabajo necesario para que ese producto se convierta en mercancía. ¿Está claro esto? Esto es una parte. Todo el trabajo para conservar el valor de uso de la mercancía, porque transcurren las condiciones normales, ¿no? No porque no se la pudo vender, no se la pudo vender y entonces hay que conservarla fuera de la normalidad. Porque es condición normal, forma parte del valor de la mercancía. Entonces, una de las cosas que uno tiene es en las mercancías que tienen producción estacional, pero consumo a lo largo del año, el valor va subiendo a lo largo del tiempo. Porque hay que almacenarlo, hay que agregar trabajo de almacenamiento y hay que hacer trabajo para que no se le estropee el valor de uso. Y todo eso es parte del valor de la mercancía. Ahora, estamos suponiendo que de la mañana a la noche la mercancía tenía el mismo valor de uso. Solo costó más trabajo venderla porque ese día no apareció ningún comprador. En el transporte decimos que sí. Agrega valor a la mercancía. Porque, bueno, voy a poner en todo el desarrollo. El trigo en el campo, para mí no es ningún valor de uso. Lo sigo. La harina en la panadería, para mí es ningún valor de uso. Para mí empieza a ser un valor de uso el pan, pero no el pan que está en el depósito de la panadería. Porque yo ahí lo acelera ese pan. Entonces, cuando uno toma el ejemplo del supermercado, que después lo digamos, vendedores de fuerza de trabajo. En el depósito del supermercado, metido en un pallet envuelto en. Para mí eso no es un valor de uso, yo no lo puedo disponer. Entonces, el trabajo de llevarlo desde el pallet a las góndolas es una parte del trabajo de transporte, es una parte del trabajo productivo. Pero también lleva la mercancía al mercado para que realice su valor. Yo lo que estoy diciendo es que es un problema de transformación de la mercancía en dinero. La circulación, estrictamente la circulación, es la acción de transformar la mercancía en dinero, lo cual para la contraparte es la transformación del dinero en mercancía. Ese es el peso de la circulación en sentido estricto. Hay un proceso material de circulación. Eso es parte del trabajo productivo. Mientras sea por condiciones normales. Marx lo va a aclarar, esto viene, Marx lo trata cuando viene desde el punto de vista del capital. Por eso dije esto, si por una razón esto no se puede vender, debería haberse vendido hoy, pero no aparece ningún contrato. Mañana, ni pasado, y me tengo que gastar en almacenamiento porque no consigo que nadie lo compre, y eso es anormal, empieza a ser una pérdida. Voy a tener que tomar una parte del valor de esa mercancía y pagar un almacenamiento o una conservación que normalmente se. Pero es una complejidad ya mucho más grande que la cosa muy elemental que tenemos. Entonces, sí, es el trabajo puramente, estrictamente de circulación. Este trabajo que se hace es un gasto para la circulación. No es un trabajo privado. Hasta acá no es un trabajo privado y tampoco es social. No, es individual. Es individual. ¿No? Es el poseedor de la mercancía que la quiere vender. Necesita venderla para satisfacer una necesidad personal suya. Pero en realidad está trabajando no para satisfacer esa necesidad personal, porque el dinero no lo va a poder convertir en su propio cuerpo, sino que lo está haciendo para satisfacer la necesidad que tiene como personificación. Solo cuando satisfaga su necesidad como personificación está en condiciones de satisfacer su necesidad como persona. Pero ahí no es que va a incorporar a su cuerpo el dinero, sino que lo que va a incorporar es el valor de uso en el cual se va a haber convertido el dinero. Vamos a pasarlo del trabajo privado, no me termina de entrar por qué no es privado.
Porque el trabajo privado primero es un trabajo social, es un trabajo hecho para otros. Esta es la primera condición. Donde, lo voy a tomar en este aspecto, no hay unidad entre la producción y el consumo. Se está haciendo y no se sabe si en realidad es un trabajo que le sirve a los otros o no le sirve a los otros. Cuando un individuo está produciendo, tomémoslo en esto, produciendo para sí mismo, resolvió que va a producir porque eso que va a producir considera que le sirve para sí mismo. Entonces, ahí no hay carácter social del trabajo. Y hay una unidad inmediata, iba a decir por definición, por el contenido mismo de lo que está en juego, hay una unidad inmediata entre producción y consumo social. Que puede fallar, el individuo puede querer hacer el valor de uso así, que no le sabe, ¿no? Pero de todas formas apuntaba directamente a esto que quería consumir. En el trabajo social, es un individuo que gasta su cuerpo para que otro individuo reproduzca el suyo como persona humana, consumiendo ese valor de uso como un medio de vida o consumiendo ese valor de uso como un medio de producción. Entonces, uno gastó el cuerpo para que otro disponga de un valor de uso. Hecho de manera privada, quiere decir que cuando éste está gastando su cuerpo para que éste disponga del valor de uso, en realidad no sabe si éste existe o no existe. Es independiente respecto de todos los otros. Y en consecuencia está haciendo algo que va a satisfacer o no una necesidad social. Eso ocurre en el proceso de producción, pero que no se sabe si la satisface o no hasta el momento en que llega a la circulación. Entonces, ahí es el carácter privado del trabajo. Se está trabajando sin saber si eso se quiere que sea un valor de uso para otros, no se sabe si lo es o no. Pero y en el caso de llevarlo al mercado, ahí es donde se va a poner de manifiesto si lo era o no. Claro, pero él no sabe tampoco cuando lo lleva al mercado. No, pero en la circulación lo que está haciendo es satisfacer sus propias necesidades. No es que acá lo que uno tiene que diferenciar es, no es que no sabe si eso que va a hacer es útil o no, porque depende de que el trabajo productivo que uno hizo sea útil o no. Pero lo que busca es satisfacer su propia necesidad como personificación. Acá uno siempre tiene que tener en cuenta que es un problema de organización de cómo la sociedad asigna la fuerza de trabajo de la que dispone a los distintos trabajos útiles concretos. Acá el problema es que apareció una segunda forma de trabajo útil, que en las sociedades donde no se producen mercancías no existe, y que solo es propio de la producción de mercancías, que es llevar las mercancías a la circulación, realizarlas en la circulación, no solo llevarlas. Y esto es propio de la producción de mercancías. En otra forma de sociedad esto no tiene ningún sentido. El individuo produjo, le toca una parte porque la organización de la sociedad sobre los vínculos personales dicen que a este tipo le toca una parte, o dicen que le toca esta otra parte, o dicen que no le toca nada. Eso está resuelto antes de que empiece la producción, lo cual tampoco garantiza que la producción exista. El individuo sale a cazar, no encuentra ningún animal para cazar, la unidad directa entre producción y consumo no quiere decir que te garantizaron el consumo, pero que si cazó algo, eso está asignado de manera directa. Entonces, la diferencia que tenemos acá es, está hecho para satisfacer una necesidad que se tiene como personificación. Con personificación hay que vender. Si no se logra vender, porque en realidad se quería vender un no valor de uso social, entonces el problema arrancó con la producción, que produjo un no valor de uso social, se desperdició el trabajo social, trabajo no social, porque no fue reconocido como trabajo social, el trabajo que quería ser social, hecho de manera privada independiente, y se perdió el trabajo hecho en la circulación. Pero la asignación de que hay que hacer ese trabajo en la circulación está resuelta porque el individuo va a vender lo que produjo. Entonces ya sabe que así como produce mercancías, tiene que ir al mercado y venderlas. Ya lo tiene asignado.
no hay problema de organización. El problema de la organización aparece cuando ese trabajo lo va a hacer otro individuo, privado e independiente, respecto de que produjo la mercancía. Porque entonces sí, ahí hay una relación entre alguien que va a realizar un trabajo que es para satisfacer una necesidad del otro. ¿Está? Entonces ahí sí hay un trabajo social. Entre personificaciones, porque es un trabajo hecho para otro, que no lo reproduce al otro como persona, sino que le permite realizarse como personificación. Entonces, el ejemplo que uno lo puede tomar en este sentido, que es un ejemplo que permite separar un cacho más y que además lleva un paso hacia la cuestión del dinero, porque hasta acá no dijimos nada del dinero, es cuando un tercero produce un valor de uso que va a ser usado por el primero para la circulación. Yo en una época usaba una imagen primitiva de mercado oriental, donde decía, le hace una alfombrita que solo sirve para exhibir los productos en el mercado. Y eso es un gasto de circulación. Después empecé a usar el ejemplo del megáfono. El ejemplo del megáfono servía para más figuras. Para poder vender en el mercado, el individuo dice, yo tengo que gritar más fuerte que los otros. Entonces, es habilidoso y se fabrica un megáfono. Con el megáfono va al mercado y se pone a gritar más fuerte que los otros. Hasta ahí seguimos en la situación anterior. El individuo produjo un valor de uso que no le sirve para como persona, porque no lo puede usar para nada fuera del mercado, fuera de la circulación, pero lo hizo para sí mismo como personificación. Y por lo tanto, eso estuvo resuelto cuando el individuo organizó este trabajo, no es un trabajo social. Pero ¿qué pasa si compran un megáfono? ¿Cómo sabía el individuo que hace el megáfono que tenía que hacer un megáfono para que éste lo usara para la circulación? Cuando son dos individuos recíprocamente independientes. Y entonces, allí tiene que mediar que el trabajo que hace el megáfono no es un valor de uso para las personas. Es un valor de uso para las personificaciones, necesita representarse como valor. Entonces va a aparecer representado como valor. Yo en una época, pero esto me fluctúa, a veces me ocurre una cosa, a veces me ocurre la otra y voy y vuelvo, claro. Pero usaba el término que formalmente aparece como valor. Pero en realidad tiene un contenido de trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, solo que no está destinado a las personas, sino que está destinado a la personificación. Y entonces formalmente apareció en algunas discusiones cierta imagen de que tenía la forma pero no tenía el contenido. Y no, es una materialización del trabajo abstracto, socialmente necesario, hecha de manera privada e independiente. Me quedó duda de eso de cuando dijiste el ejemplo del megáfono, que está hecho no para el consumo de las personas inmediato, sino para la personificación. Hiciste la mención a la determinación de valor. Que tiene que aparecer teniendo valor. Porque si no, ¿cómo hace este que produce el megáfono, que no tiene ninguna relación con este, que produce cosas que va a gritar con el megáfono, para vincularse socialmente? Porque en la primera parte eran vínculos, era un mismo individuo. Uno podría decir, bueno, lo va a hacer un familiar del productor de mercancía. Bueno, es un vínculo de dependencia personal. Pero acá no hay ningún vínculo. Y sin embargo, uno trabajó para el otro. Y hay que reconocerle que hizo trabajo que era para este. Y la única forma que este tiene de reconocerlo es a través de entregarle un equivalente del valor del megáfono que está este otro vendiendo. En consecuencia tiene que tener valor. Y sin embargo, no es un valor de uso para las personas. Y el contraste se hace más agudo
cuando decimos, bueno, pero así como produjo el megáfono para le produjo un megáfono a otro que lo usó para ir a la cancha de fútbol y gritar en la cancha. Y eso es un valor de uso para una persona. Pero los dos son idénticos. Y sin embargo, uno está destinado a ser un valor de uso para las personas y el otro es un valor de uso solo para las personificaciones. Yo extiendo esto después, pero no quiero entrar en el desarrollo. Pero esta es la diferencia que hay entre un camión que transporta, es el mismo camión que transporta leche y un camión que transporta caudales. El camión que transporta caudales solo sirve para satisfacer necesidades de la circulación. Ahora, en la fábrica que se hacen los dos, vamos a suponer que es el tractor, después viene la carrocería, no hay forma de distinguir cuánto se está haciendo uno y cuánto se está haciendo otro. Y esto lleva un paso más atrás, porque cuando se está haciendo el acero, que se va a usar para uno y para otro, no hay forma de distinguir a dónde va a ir a parar ese acero. Y así para atrás. Y cuando se produce el combustible, no hay forma de distinguir que este combustible va al camión de transporte de caudales y este combustible va al camión que transporta alimentos. Entonces, aparece este problema de dos cosas que son idénticas desde el punto de vista material, que socialmente son distintas. Una satisface necesidad de personas, la otra satisface necesidad de personificación. El que transporta caudales representa la necesidad de la personificación. Solo de la personificación, es un problema de transformar las mercancías en dinero. De todos modos, no es hasta que aparece la figura acá del camión, digamos. Es decir, primero teníamos el productor de mercancías que por sí mismo llevaba, digamos, llevaba y además vendía. Ahí todo era necesidad de personificación. Ahí era una necesidad de personificación resuelta de manera directa porque era el mismo individuo. Después lo extendimos a un familiar. Bueno, resuelto a través de los vínculos de dependencia personal. Por eso hay alguien que tiene que hacer este trabajo para la circulación. Pero ahora estamos tomando situaciones en las cuales no hay vínculo personal. Es un trabajo social hecho de manera privada. Sí, perdón, porque es como que la personificación aparece como demandando como si fuera una persona. Exactamente. Sí. No sé, Valores de uso que son. Por eso, me parece que el criterio privado independiente de solución, digamos, obviamente no tiene un valor de uso, lo que pasa es que me da la sensación de lo que cambia, el uso sigue estando, pero aparece un sujeto de carne y hueso que es persona, consume inmediatamente, y otro que es, yo no sé si es fantasmagórico o qué, pero en esto de la personificación. Es de carne y hueso, pero también no lo es como una reproduce a sí persona. mismo. Pero por eso, pero no lo, ahí está actuando como pura personificación de su mercancía. Y tiene una necesidad como pura personificación de su mercancía, que si no la satisface, entonces no puede satisfacer su necesidad como persona. Así que la tiene que satisfacer sí o sí con la personificación. Yo después voy a agregar algunas cosas que se derivan muchas veces de discusiones en torno a esto. No, yo más o menos quería ¿Vos querías meter algo? No, una cortita que es, me quedé con la idea que dijiste de que con la producción de mercancías aparece otra forma de trabajo útil. Me apareció esta diferenciación entre trabajo útil y productivo, que no sé si es directamente asociable a es trabajo útil para la personificación o trabajo productivo que implica para satisfacer una necesidad de la persona. Hasta acá era el trabajo productivo, era el trabajo que satisfacía, que producía valores de uso para las personas, pero entre los productores de mercancías tenía una determinación más, que era que tenía que producir valor. Trabajo que producía un valor de uso, que no era capaz de atraer el dinero, porque el individuo para el cual eso era un valor de uso no tenía el dinero, desde el punto de vista de la producción de mercancías, es un trabajo improductivo. El problema que apareció ahora es que uno tiene un
produce valores de uso para las personas, que solo satisface necesidades, produce valores de uso, pero solo para las personificaciones. Y la pregunta es, ¿se representa como valor? Porque la pregunta fue en torno a la respuesta, porque es mi respuesta. Necesita representarse como valor. No puede no representarse como valor, pese a que no reúne los atributos que acá le conocíamos a la mercancía. ¿Está? Por lo tanto, el producto del trabajo social hecho de manera privada independiente no tiene ese atributo, no satisface necesidades de personas. Y sin embargo, como el satisfacer necesidades de personificaciones es una condición para poder satisfacer necesidades de personas, necesita representarse como valor. Y entonces yo podría decir, no es productivo para las personas, pero sí es productivo para las personificaciones. En ese sentido sería trabajo útil. Es útil, es un trabajo concreto, digo, para cualquiera, está vendiendo, está orientado a un fin. Y ese fin es una necesidad que está aportada en la conciencia y la voluntad del individuo que lo realiza para poder resultar. Esto es lo que hay hasta aquí. Yo venía siguiendo, como venían comentando, y me perdí cuando vos dijiste, no me perdí, no entendí cuando vos dijiste que no se reproduce a sí mismo. Venías hablando de la personificación, y dijiste que era una necesidad de la personificación y que no se reproducía a sí mismo. Y entonces, Como persona, me perdí ahí. Sí, como persona. Como persona no se reproduce a sí mismo con ese trabajo. El resultado de ese trabajo es lo que le permite luego transformar el dinero en la mercancía que es para sí y satisfacer sus necesidades de persona. Pero antes tiene que haber actuado. Nosotros decíamos, primero hay que actuar como personificación, pero hasta ahí lo que apareciera ser personificación es poner la conciencia y la voluntad en la producción para producir un objeto portador de valor. Ahora el problema es que además hay que revisar ese valor. Entonces hay que seguir trabajando. Pero esto ya no le cambia el valor de uso al producto, sigue satisfaciendo la misma necesidad de antes, por lo tanto ese producto no tiene más valor. Y el trabajo este que estamos mirando en la circulación no le suma valor a la mercancía. Y esta es la otra cuestión que ahora vamos a mirar tenemos delante. El trabajo que se hace para que esto tenga valor de uso le suma valor a la mercancía. El trabajo que se hace para que esto se venda no le cambia el valor a la mercancía, no suma ningún valor a la mercancía. Y sin embargo, ese trabajo necesita representarse como valor. pero esa mercancía puede ser que se venda por encima de ese valor en base al resto que se le agrega. No. Pensá esto, si vos estás en el mercado, le contratás a otro que te vende en la primera hora o vende en la última hora, vende al mismo precio. No se agrega, ese trabajo no se agrega al valor de las mercancías. Porque desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades de personas, eso no sirve para nada. Es un trabajo en ese sentido socialmente inútil desde el punto de vista de las personas. Pero es necesario, porque el trabajo que es útil para las personas se hace de manera privada. Y entonces es inevitable hacer ese trabajo. Entonces, en ese contexto, cosas como la publicidad parecen como... Ahora, si quieres, dejámoslo en la publicidad un cacho para después, porque es una complejidad adicional respecto de esto. Lo dejaría ahí hasta que cerremos esta parte. Pero yo, por ejemplo, si necesito un canasto para llevar las cosas. Es una necesidad material para poder llevar las mercancías Al mercado. y en el lugar donde el otro te lo va a encontrar como valor de uso, es un gasto de transporte, es parte del valor de la mercancía. Digo, el envase, ¿está? Y El envase de un líquido es parte del valor de la mercancía, no podés transportarlo si no es envasado. Y, por ejemplo, y llevar una mesa para poner las mercancías. Eso es un gasto de la circulación. Y
pero Salvo que las mercancías tengan que estar apoyadas físicamente en la mesa, porque si no, si me las pones en el suelo, se pudre. Si en algún lugar tiene que estar que sea accesible para el individuo que las va a comprar. Bueno, eso es por eso la góndola del supermercado es una estructura física que requiere parte del trabajo que hay que hacer para que eso se convierta en un valor de uso para el que lo va a consumir. La parte de la góndola que tiene un cartelito que el repositor de la góndola cambia con cierta frecuencia, eso es un gasto de circulación. No le cambia el valor de uso a lo que está ahí. Pero el supermercado, todos esos gastos, los tiene en cuenta a la hora de... Estamos hablando de productores de mercancías y supermercados subcapitalistas. No, Entonces, pero yo ¿de como dónde productor- sale eso? El que le compró el megáfono tiene que considerar que ahora, como compró un megáfono, ya no le queda el valor íntegro de su mercancía para consumir y para reponer los medios de producción que consumió. Y además tiene que pagar el megáfono. Pero eso no le cambia el valor de la mercancía que tiene para vender. Pero en la próxima producción... Entonces le va a aparecer, supongamos que el megáfono se le estropeó, se gastó. Tiene que ir y comprar otro megáfono. Tiene que sacar del valor de su mercancía una parte y pagarla. Esto es una de las peculiaridades que va a diferenciar un medio de producción, las otras cosas que compra están en el valor de su mercancía y un medio que se usa para la circulación. No quiero usar el término medio de circulación porque se confunde con el dinero. Es exterior a la producción, digamos. Es exterior a la producción. Entonces no aparece ni reproducido al final, ni menos agregado, ni menos como un valor creado, sino que Y sin embargo tiene que aparecer como un valor. Y por lo tanto aparece como una masa de valor más grande que la masa de valor que entra en el consumo de las personas. pero aparece como un valor porque como la única manera de adquirirlo es a través de los precios del mercado, no le queda otra. Sí, porque es materialización de un trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. La sociedad tuvo que asignar una parte de su fuerza de trabajo y tiene esto. En lugar de poder asignarlo a producir valores de uso para las personas, tuvo que asignarlo a producir valores de uso para las personificaciones. Lo cual quiere decir que la sociedad pierde una parte de su fuerza de trabajo total y la aplica en algo que no la reproduce, pero que es imprescindible para que se pueda reproducir. Una máquina de contar plata, Sí, sí. por ejemplo. Sí, el edificio del banco, parece que. Pero hay muchas más complejidades. Pero eso dejémoslo bien cuando miremos el capital, porque ahí aparece además la cuestión si uno puede distinguir un trabajo del otro. Yo fui para atrás para poner de manifiesto que uno no puede distinguir un trabajo del otro. En algunos casos. En otros casos, si este productor de mercancías subcontrata el servicio de caja, vamos a suponer, allí también uno tiene claro que ahí no había una producción de valores de uso para las personas, pero mira al fabricante de megáfonos y no sabe si estaba haciendo una cosa o estaba haciendo otra. Perdón, ¿sería correcto, porque siempre cuando decís esto de las mercancías, es trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada independiente para las personas, para las personificaciones que se realizan a través de las personas, como lo correcto en términos de No, bueno, para las personas o para las personificaciones, yo lo separaría ahí. Pero ¿por qué las personas necesitan realizar este trabajo? Porque primero tienen que satisfacer su condición de personificaciones, que no es solo en la circulación, nace en la producción, tiene que haber producido un valor de uso social. Pero si no consiguen realizar ese valor, entonces no pueden satisfacer sus necesidades de personas. Esta es la condición que aparece. Todas las personas son personas y personificaciones a la vez. Todas las personas somos, todos los poseedores de mercancías somos personas y personificaciones. Uno no puede vincularse socialmente como individuo libre si no es a través de su condición de personificación de mercancía.
sino uno se tiene que vincular a través de los vínculos de dependencia personal, pero entonces no es un individuo libre. Por eso los menores no son individuos libres, no pueden comprar ni vender. O puesto al revés, como no pueden comprar ni vender, no pueden ser individuos libres. Hasta que se considera que llegaron a la edad general en que el individuo pasa a poder comprar y vender, o los padres lo emancipan, que quiere decir lo convierten en un individuo libre. Y la emancipación consiste lisa y llanamente en autorizar a comprar y vender. No tiene otro contenido. Lo que es el menor emancipado es un menor que está autorizado a contratar. Un contrato con un menor es inválido, porque el contrato es un vínculo social entre individuos libres, entre personificaciones. Por lo tanto, nunca puede haber un contrato válido con un menor, salvo que esté emancipado. Los que tienen la potestad personal sobre el menor hasta ese momento declaren que renuncian a esa potestad personal y lo liberan. Porque además es eso, está liberado de la dependencia personal. La población sobrante, cuyo consumo. Ya saltaste a un lugar que no sé dónde va. Eso va. Hasta acá no hay razón para que haya población sobrante. Sí, todavía. No, y aquellos que no son productores de mercaderías, que personifican, por ejemplo, el estudiante. Si no es un vendedor de mercancías, vamos a separarlos. Alguien que no tiene mercancías propias para vender, de manera general, tiene que acceder al producto del trabajo social a través de vínculos de dependencia personal. De alguien que sí tiene el vínculo social general, que es la condición de individuo libre, poseedor de mercancías para vender. No hay otro. Con la limona. Pero fíjate que en la limona se apela a un individuo que tiene el vínculo social, alguien que no tiene el vínculo social. Que es la población sobrante. ¿Eh? Que la limona. Pero tomémosle abstractamente. El estudiante también, ¿no? Bueno, sí, por eso. Y el estudiante, si está trabajando, tiene vínculo social directo. Yo lo que me está con el tema de los becarios. Esa era la pregunta que seguía. Pero después, cuando lleguemos al desarrollo de las transformaciones en la materia del trabajo, vamos a ver por qué hay un individuo que, por un lado, todavía no se lo considera con plenas capacidades para vender su fuerza de trabajo y al mismo tiempo hace falta que sea un individuo libre y que no tenga vínculo de dependencia personal. Entonces aparecen formas, aparecen figuras concretas en las cuales esto está resuelto. Pero falta mucho para eso. Y no sé si va a haber becarios. Cuando lleguemos a eso, no sé si van a quedar becarios en la Argentina. Al paso que vamos, uno se pregunta qué es lo que va a pasar. ¿Está? Sigo una cuestión más. Entonces, encontramos esta diferenciación. Es un trabajo que necesita aparecer representado como valor, pese a que cuando se consume el valor de uso, que no se lo consume como medio de vida, por tanto, no satisface la necesidad de persona, no se lo consume como medio de producción, no satisface la necesidad de persona y además no entra en el valor de la mercancía. Por lo tanto, es una masa de valor que se pierde cada vez que desde el punto de vista de la reproducción de la vida social, se pierde cada vez que se termina la producción, se termina
movimiento, ¿se entiende? Falta una parte. Es un trabajo necesario desde el punto de vista de la producción de mercancías, es un trabajo socialmente inútil desde el punto de vista de la producción de valores de uso para la vida humana. En uno de los borradores de Marx hay algo que uno podría llegar a asociar con esto, porque dice en realidad se produce mucho más valor del que después entra en el consumo. Y la única lugar donde puede haber ocurrido una producción de más valor que lo que entra en el consumo es en este trabajo de la circulación. Hay una cuestión que acá no apareció, pero que en otros talleres ha aparecido y que ha llevado a discusiones muy largas, respecto de, bueno, entonces ¿por qué no lo miramos de entrada? Esto es un trabajo que tiene que ser mirado junto con el trabajo productivo de valores de uso. La respuesta es que de entrada, eso es una forma de trabajo que, si alguien lo quisiera plantear, es absolutamente absurda. Porque ¿qué sentido tiene producir cosas que no son valores de uso para la vida humana, cuando uno partió de mirar cómo se organiza el proceso de vida humana, si no sabe primero qué es el trabajo privado? Y solo cuando sabe qué es el trabajo privado es que se puede dar cuenta de que la sociedad tiene que gastar trabajo improductivamente desde el punto de vista de la vida humana, porque organiza su trabajo social de manera privada e independiente. Y entonces nunca puede estar de entrada en esto. Solo después de que se explicó cómo la vida humana se organiza sobre la base del trabajo social hecho de manera privada, es que uno puede pasar a decir, sí, bueno, pero entonces esto arrastra consigo un desperdicio de fuerza de trabajo de la sociedad, una mutilación del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, porque en lugar de poder aplicarse a producir más valores de uso, está restado de la producción. Está restado de la producción de valores de uso para la persona, porque el individuo está, terminó la producción y tiene que llevar su mercancía a la circulación. Y mientras está en la circulación no puede trabajar, porque se trabaja haciendo en la circulación, se gasta fuerza humana de trabajo en algo que solo sirve, esto que no lo produce el cuerpo de ningún sujeto humano. Entonces, la secuencia es que nunca puede estar adelante, porque es una consecuencia del trabajo privado, no es un atributo general del trabajo humano. ¿Está claro? No es una condición general del trabajo humano. Es un derivado del trabajo humano hecho de manera privada e independiente. No sé si con esto está claro, hay algo que produce alguna duda de esto. Yo no entendí por qué necesariamente tiene que verse al principio, digamos, el planteo que tenemos. Bueno, por eso porque dicen, bueno, y esto tiene que ver con estas discusiones. Acá no fue planteado tanto así, pero sí hay discusiones entre los marxistas que dicen la diferencia entre trabajo productivo y improductivo carece de sentido. No existe. No es muy difícil diferenciar, sino nada, el trabajo es lo mismo. El trabajo de la circulación, el trabajo de la producción es lo mismo. La respuesta es, no es lo mismo. Y juegan en la organización de la vida humana, en el modo de producción capitalista, papeles distintos. Una es una consecuencia de la otra. Una es consecuencia de que el trabajo social se haga de manera privada e independiente. Por eso nunca puede estar puesta al principio. Salvo que uno quiera borrar y diga es todo trabajo. Bueno, pero no es todo trabajo. La finalidad de ese trabajo es distinta. Voy a tratar de acordarme. No era inmediatamente en torno a esto, pero era con una discusión sobre el cómputo de Sheikh y Toniak. Cuando quieren separar trabajo productivo y improductivo, ya el capital dicen, es indiferente a cuál es el destino del
hacer eso, salto con todo esto. ¿Sí? Toman el sector industrial y dicen el sector industrial es todo productivo. Y lo que salta inmediatamente es decir, cuando se camiones de transportadores de caudales, eso no es trabajo productivo. Es un trabajo para la circulación. Entonces lo que dicen es no. Ellos tratan de separar trabajo productivo y improductivo y dicen, no importa a qué se destina, si se destina a la circulación o a la producción. El del sector industrial es trabajo productivo. ¿Ah? Entonces viene con esto los problemas de diferenciación. Viene más indirectamente con otro planteo que yo lo voy a referir cuando avancemos sobre el capítulo 3, en un planteo nacional respecto de cuestiones que habría que tomar para explicar el valor antes de haber llegado, es decir, que son propias de la circulación y que habría que mirarlas para explicar el valor de la frecuencia. Es otro tipo de problema. Entonces, todo lo que sabe de las mercancías cuando arranca es que este es el proceso de vida humana, lo que se produce son valores de uso para la vida humana. ¿Cómo se establece la unidad entre la producción y el consumo social? Solo porque se cambian equivalentes. Es imposible cambiar si no hay equivalentes, en lo que conocemos hasta acá. Y ahora lo que nos aparece es, bueno, pero además hay que hacer un trabajo cuyos productos se tienen que representar como valor y no satisfacen necesidades de personas. Y eso es lo que tenemos delante. ¿Estamos con eso? No sé si hay algo más para discutir de eso, alguna duda. Me voy a meter en tu berenjenal, en ese caso de la publicidad. La cuestión de la publicidad aparece complicada por esto. Siempre se consideró que la publicidad era un gasto de la circulación. Pero aparece a cierta altura del desarrollo, no sé si aparece como un fenómeno histórico. Es cierto que cuando te vendían el jarabe para la tos, que cobraba milagros, aparecía algo parecido a esto. Pero aparece un momento donde se pone muy de manifiesto que cosas que no son valores de uso, gracias a la publicidad, son valores de uso. Entonces empieza sin el trabajo de la publicidad, eso es un no valor de uso. Y con el trabajo de la publicidad, eso es un valor de uso. Y entonces empieza la discusión, si no está claro. Si a mí me convence de que dos cosas que son idénticas materialmente, pero una tiene un dibujito y la otra no tiene el dibujito, y el dibujito significa, vamos a tomarlo en experiencias concretas, que yo voy a correr lo mismo que corre Bolt, sí, que voy a parecer que corro lo mismo que corre Bolt, y digo, no, pero esa otra no me hace el mismo efecto, yo cuando salgo a correr, esta me hace mucho mejor. Y entonces el gasto de la publicidad terminó siendo algo que hizo que eso sea un valor de uso. Si no, no lo es. Y es problemático. Porque entonces, ¿cuál es el límite? Empieza a ser difuso. Porque incluso podría ser que, la parte de la etiqueta, que del alimento, no de la zapatilla, la parte de la etiqueta, que letra muy chiquitita, me dice que esto tiene tantos carbohidratos y tanta grasa saturada, que yo apostaría que el 90% o más de los consumidores jamás lee esa parte de la etiqueta. Eso sería un gasto de la circulación, porque no sirve para nada, no le agrega ningún valor de uso al producto que está dentro del envase. Salvo para aquellos que lo agarran y lo leen, pero la generalidad no lo va a leer. Entonces, lo que en realidad sería más valioso en el sentido no de valor, más
útil para el sujeto humano, que es la información objetiva, más o menos, pero supuestamente objetiva de lo que contiene eso que uno va a consumir, eso sería útil para un sujeto humano, porque entonces puede resolver si eso es un valor de uso para su persona o no. Esa parte de la etiqueta no cumple más función que ser un gasto de la distribución, porque hay que imprimirla y hay que gastar en ella. No sé, ahí me parece complicado esta diferenciación. Perdón, pero no se puede, porque no se puede determinar si es trabajo productivo. Casi parecería un gasto de publicidad que fuera, justamente, que es nada más que tiene que tener una etiqueta y que esto es una condición para la circulación, que está puesta por una reglamentación que dice que tiene que tener. No, me refería al ejemplo de Volt, en ese caso. No, si yo miro la zapatilla y las dos son iguales, y digo, esta vale 10 y esta vale 100, no, me compro la de 10. Pero cuando la miro y digo, no, pero esta no es lo mismo que esta, porque cuando me la ponga lo voy a... Pero es verdad. Espíritu, claro, claro. Dos cosas. Una, que uno podría decir que de repente con la publicidad... ¿Me perdonas una aclaración? Claro que es un fenómeno de carácter histórico, que corresponde a una determinada subjetividad de productores de mercancías. ¿No? Pero, digo, esa expansión que tiene hoy. Entonces uno lo tiene que explicar con el desarrollo de esa subjetividad, todas las mediaciones que hay. Pero al final lo que hace de esto un valor de uso es que tenga el dibujito. Y no tiene el dibujito y no es el mismo valor de uso. Sí, claro. Estaba pensando uno que la publicidad aparece también agregarle algo no reproducible a esa zapatilla. Es decir, la Nike igual que la Puma, pero una la usa Pepito, la otra Juanito, y Juanito no es reproducible. El primer capítulo del Capitán dice, no importa de dónde viene la necesidad, si de la fantasía o del estómago. ¿Qué es esto? Sí, pero la diferencia con el megáfono, por ejemplo, que se ha suponido también la publicidad me permite tener más visibilidad, como llamar la atención, ¿sabes? Provocar. Eso es un problema de la circulación, pero eso no es, pero lo que vos estás haciendo es una, más que, yo no lo llamaría, también estás haciendo público que tenés esto para vender, pero esa no es eso no es lo que aparece esencialmente como publicidad hoy. Los publicitarios lo que hacen es convencerte de que algo que no es un valor de uso, sí lo sea. Pero una pregunta, ¿no es un problema para la determinación objetiva del valor? Porque digo, yo voy al supermercado y a mí la marca o la publicidad a mí no me significa una diferencia, supongamos, en mi subjetividad, en cuanto a valor de uso. Y a otros sí. Pero esa Coca-Cola, por ejemplo, vale lo mismo para mí que para el otro. Sí. Vos no la compras y el otro sí. Para vos es un no valor de uso, a ese valor para vos es un no valor de uso, y para el otro, como esto lo hace feliz y le va a dar la alegría de la vida, es un valor de uso. Pero si, supongamos yo la comprara, pero no la compro por eso, digo, en el sentido de cómo incorpora. Por eso, pensá que es un paquete enormemente grande, en lo cual eso uno diría está promediado. Hay individuos para los cuales esto es indiferente, hay individuos para los cuales esto es la clave, hay individuos que un día lo miran y dicen sí, y otro día lo miran y dicen no, lo mismo. Pero es un movimiento general. En ese movimiento general está compensado, y cuando esto es más complejo porque es un capital que rige su movimiento con cosas que no vimos. Pero la Coca-Cola, cuando resuelve si tiene que hacer esa publicidad o no, está balanceando estas cosas. Cuando la Coca-Cola hace el estudio del mercado y le pregunta a la gente, ¿pero vos te importa que la botellita sea así, asado? Es parte de eso. Es un gasto de la circulación hasta ahí, porque ahí es preguntar
pero es una parte necesaria para después la otra parte del gasto de la circulación, que es convencer a aquellos que creen que cuando toman la Coca-Cola alcanzan un mundo de felicidad que es inalcanzable de otra forma. Bueno, si no, no lo harían. No, pero Porque afirma que la Coca-Cola, el día que se convenciera de que eso no le trae ningún comprador, no gastaría un peso en hacer esa publicidad. mi pregunta va dirigida en realidad a la determinación cuantitativa. Porque hay una cantidad de trabajo gastado en eso. Pero hay otra cuestión que ocurre acá, que es una cuestión de competencia. Yo me referí especialmente a la publicidad que me convence pura y exclusivamente de que fantástico soy cuando me consumo. Ahora, la publicidad es también una forma de competencia entre vendedores de mercancías, que es como el megáfono. En este sentido es grito más fuerte o no. Esa parte es gasto de circulación. Esa parte es gasto de circulación. Ahora, de vuelta aparece esto. Si yo lo convenzo a todo el mundo de que comprar el mío es mejor que comprar el otro, porque tiene atributos que el otro no tiene. Claro, pero el problema para mí es en cuanto a la determinación cuantitativa, es decir, que eso se incorpora o no en el valor de la mercancía. Sí, se incorpora o no en el valor de la mercancía. La respuesta acá sería sí, se incorpora siempre, no importa. Si eso crea valor de uso, si sin ese gasto no hay valor de uso, entonces está en el valor de la mercancía. Por eso requiere una cantidad de trabajo. Es una cantidad de trabajo socialmente necesaria. Pero es irrelevante entonces si para mí es un valor de uso o no, porque la mercancía vale lo mismo para mí que no sé cuál es un valor que para el que sí. No, pero por eso. Pero el valor es una determinación general que se impone como promedio. Pero por ejemplo, si a vos no te gusta una fruta y la otra fruta te gusta, o sea, la fruta que no te gusta va a dar lo mismo para vos que para otra persona. Claro, sí, pero por eso digo, pero entonces Eso no la pregunta sobre si ese gasto fue de la circulación y entonces no forma parte del valor, o si fue productivo y entonces sí forma parte del valor, está resuelto en promedio. Está resuelto en promedio. Ahora, si en principio, No te caminás. en principio, si está, si esto es la condición para que tenga valor de uso, en principio el precio de las dos cosas no va a ser igual. Y si vos pagás, si vos decís, estos dos valores de uso son idénticos, absolutamente idénticos, este vale 10 y este vale 100. Si para vos es indistinto, vas a decir, bueno, voy a gastar 10. No, vos nunca vas a decir que voy a gastar 100. Y entonces lo que tenés es que para vos eso es un no valor de uso, que ese gasto adicional que se hace en la publicidad, para vos es un gasto inútil. Pero para el que compra por 100 no es un gasto inútil. Entonces vos no la vas a comprar. Cuando tengas que mirar el valor de dos cosas idénticas, que una vale 100, otra vale 10, es absurdo. No voy a gastar 100. Ahora, parece que en general da bastante buen resultado hacer gastar los 100. Y en ese sentido, solo es que eso es lo que le da el valor a esa mercancía. claro, pero Es una cantidad de trabajo que se gastó en generar ese atributo. Pero si no se realizaba, si de repente Coca-Cola gasta eso, por ejemplo, o no digamos Coca-Cola, un productor de mercancías X, para no meter capital, produce algo así, sí, no importa, produce y gasta, realiza un gasto de trabajo para hacer eso útil, y no termina siendo útil. Se me pasó lo mismo que a cualquier productor privado. Eso no está reconocido como socialmente útil. Pero ese gasto, por ejemplo, ese gasto de publicidad, ¿no vendría a ser como lo que diría el valor de la marca? ¿No alimenta eso? Pero el valor de la marca es más complejo porque el valor de la marca tiene que ver con la tasa de ganancia. Pero es eso. Es un gasto que hay que sostener para que esto sea reconocido como un valor de uso distinto a los otros. Si no tuviera ese gasto, nadie lo reconocería como valor de uso. Sí. Digo, el trabajo ese que se gastó en publicidad, nadie lo reconocería como socialmente útil,
Y si fuera simplemente para competir, sería un gasto para la circulación de esa masa de valor que hay que gastar ahí y que va a la circulación, o sería un gasto absolutamente no reconocido como social. En este caso sería reconocido como socialmente útil para las personificaciones. O no sería reconocido como socialmente útil ni para las personas ni para las personificaciones. Y el que lo hizo va a empezar a disponer de menos valor del que está poniendo para poder sostener su participación en la producción social. Por lo cual está sosteniendo su participación. Es que es complicado la cuestión. Así que uno tiene que pensar que hay capitales, saltos capitales, ¿sí? Pero cuyos procesos, llamémosle, para ser productivos, que hace directamente, son estos gastos, son el desarrollo técnico y el gasto de la circulación. Productivo, además para el valor de uso, o no productivo para el valor de uso. Pero está lleno de Nike hace eso. No produce directamente no tiene fábrica propia de calzado. Todo eso se lo compra otro productor de mercancías. Y su operatoria central es directa, aparte de gestionar todo eso, es convencer todos los días que esto es extraordinario. Son buenas. Mal no le va. Mal no le va. Mal no le va, en absoluto. Pero por eso uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa con la subjetividad humana en un determinado momento histórico, por lo cual eso puede ser fundamental para que haya valor de uso? En otras épocas históricas, yo creo que jugaba algún papel, pero un papel mucho menor del que juega hoy. Porque hay un mayor desarrollo de medios de comunicación. Pero no solo eso, sino que subjetividad tiene el individuo ese. ¿Con qué subjetividad lo necesita el capital y qué papel juega eso en la producción de esa subjetividad, que es un sujeto humano y que, como consecuencia, para ese sujeto humano, eso es un valor de uso. No sé si hay algo más. No, lo que resulta difícil entender es que nosotros estamos hablando de algo que son solamente productores y poseedores de mercancía, y lo estamos pensando en términos concretos de hoy. Eso hace que no se entienda bien esa parte. De una complejidad mucho más. Claro. Sí. Pero, digo, lo de la publicidad siempre es algo. Porque si estamos hasta acá, ahora tenemos que ir a mirar el dinero. Juan, con esto de la publicidad, a mí, no sé, me parece importante señalar, nosotros cuando estudiamos esta carrera de materia historia contemporánea, ¿no? La mayoría de los textos que hablaban sobre una nueva fase del capitalismo, que es, digamos, esta que estamos viviendo, o por ahí después la Segunda Guerra o la Guerra Fría, como ese periodo, que tenía que ver con la aparición de la publicidad y las marcas, y sobre todo Nike y demás, como los nuevos generadores de valor, ¿no? En esta cuestión de que como era como el fin del trabajo, ¿no? El trabajo como generador de valor en realidad, y las marcas, las publicidades como, bueno, estos generadores de valor. Y a partir de esta cuestión que vos estábamos hablando acá, bueno, a mí recordé, digamos, como esa discusión que se venía, o que no sé si generaba discusión, pero estaba como presente, incluso era como lo que se planteaba a muerto, así como ha muerto la clase obrera, ha muerto la producción de no, que eso es lo que estamos presentes. Por acá es el trabajo de la publicidad, no es la publicidad
Claro, pero lo Igual que, no desapareció nunca el trabajo. claro, pero además lo que yo, bueno, acá vos agregaste otra cosa, pero quería ver si preguntar o señalar, o por ahí estaba como equivocado o no, pero es esta cuestión de que siempre es el trabajo del perdón, es el valor de la mercancía, ya sea que la compremos por la publicidad o no, que no es, o sea, el valor no está puesto por la publicidad, sino el trabajo que hay en la producción de esa mercancía, más allá de que tenga la publicidad. Puede incluir el trabajo de publicidad. Pero sin el trabajo de publicidad, esa mercancía no se vendería, ¿o no? Por eso depende. Una cosa es que no se venda por la competencia entre, llamémosle, entre iguales. Sí. La otra cosa es que ahora se vende porque eso tiene un valor de uso que no es igual a la del otro, que tiene un valor de uso distinto. Sí. Entonces, para convencer al que lo va a comprar que eso tiene un valor de uso distinto, hay que trabajar. Y ese trabajo genera el valor de uso de esa mercancía. Y ahí agrega valor. En ese caso forma parte del valor de la mercancía, pero es el trabajo, no es la publicidad. Es el trabajo de convencer a otro individuo de que eso es un valor de uso. Claro, pero antes de la publicidad esa mercancía ya tiene un valor y va a ser vendida en el mercado, más que se venda menos que la otra, digamos. No, en este caso, no, porque se va a vender a un precio, vamos a tomarlo como si fuera simplemente así, que corresponde al valor de haber hecho el trabajo de la publicidad. Porque si no, se venderían al mismo precio, la que lo tiene y no lo tiene. Entonces hay un problema de competencia, de convencerme de que yo compre esta para que no le compre a este otro, porque es el competidor. Pero acá lo que me quieren convencer es que no le compre a este otro. Me quieren convencer que yo no puedo vivir si no compro esto. Entonces, ahí eso generó el valor del uso. Y a mi entender, cuando genera el valor del uso, forma parte del valor de la mercancía. Pero no es la abstracta publicidad, es el trabajo que hay que hacer para convencer a otro de que eso es un valor de uso. Y con cosas que son muy parecidas, hay que hacer mucho trabajo para convencer a otro que eso es un valor de uso y que no sé, es un problema de vejez, pero que cuando uno corría con la zapatilla flecha, no pensaba, más tarde que no pensaba que se iba a destruir la columna en las rodillas, pensaba en esas cosas. Era lo que había para, entonces, ¿qué compraba? ¿La flecha o compraba, no me acuerdo, qué otra había? Yagua. ¿Eh? Yagua. Yagua. No, yo estoy hablando de algo mucho más viejo. No sé, había esas zapatillas. A nadie se le ocurría que esos eran los botines. Eso. ¿Tá? Después llega un momento en el cual no es lo mismo usar esta que usar. No porque la otra va a perjudicar más la cintura. De calidad son lo mismo, no siempre, pero de calidad en principio son lo mismo. Sino porque esto me da una imagen de mí mismo que me lo hace elegir porque digo, nada de eso. Igual previo al problema de la publicidad, no está el problema de esta cuestión que vos decís, bueno, cuando yo era chico existía solo una marca de zapatillas. Sí, pero debía haber otras. Bueno, calculo que no la cantidad por ahí de marca de zapatillas que era ahora. No había locos que corrieran. Entre otras cosas, no había locos que corrieran por la calle. Es una curiosidad. Bueno, por ejemplo, eso pasa con las ojotas. ¿No? Que cuando yo era chica, había las ojotas eran las comunes con las que uno era atleta y ahora hay cualquier cantidad de marcas de ojotas, ¿sí? Y bueno, la ojota no tiene ninguna funcionalidad. Por ahí no trae ninguna No, de las pero no es lo mismo. Cuando un empate para el deporte dice no jota. No, lo que quería es, igual que digo otra cosa, que antes de que aparezca la publicidad, porque así también hay en OJ diferentes publicidades no está, pienso que está el problema de por qué aparece tanta oferta de igual producto.
O sea, ¿qué necesidad hay de Para mí, por ejemplo, cuando compras algo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, bueno, no sé, no voy a poner un ejemplo concreto, pero digo, si un producto o una marca, un producto se relaciona con una persona famosa, la gente compra ese producto no para el uso concreto que le va a dar, sino porque la imagen que le da, o sea, yo uso esto, entonces esto dice esto de mí, entonces lo que está comprando no es el uso concreto, o sea, no es el objeto para el uso concreto, una zapatilla, por ejemplo. O sea, no está comprando algo para cubrir el pie, para taparse, qué sé yo. Está comprando algo que dice, yo soy esto. Perdón, pero Y ahí eso sería tiene un lo valor. que decía Juan para la personificación, entonces si vos podés proyectar una No, imagen. porque sos una persona. Claro. Cuando vos, Sí, pero es la como imagen te que mirás querés vender- sí, pero es como te mirás a vos mismo. No Es es una solo necesidad que querés para los demás. Es también Claro, por qué más que es, vos pienses que vas a comprar las zapatillas, al ser vos, la gente te va a mirar y no va a pensar que sos vos. No, pero vos pensás que tenés plata o vos Claro, pensás desde el que punto de vista sos social, exitoso, eso que... es una mercancía bien vestida y se supone que lo mismo que te va con un traje pero ahí estamos pensando ya además en alguien que lo que tiene que vender no es una mercancía, sino una mercancía que está puesta en su persona, que está portada en su persona. Pero es parte de eso, es parte de tener el valor de uso que se espera que tenga esa mercancía. Yo estaba pensando en concreto en relación a lo que pareciera lo de, por ejemplo, en la entrevista de trabajo entre los hombres, uno con un buen traje y otro con un traje. Parte del valor Es un gasto de circulación de esa mercancía no para. necesariamente. Es parte de mostrar el valor de uso de la mercancía. Porque ya se sabe que el que va a juzgar va a decir, oh, mira ese video hecho un rotoso. Sí, un traje Debe ser viejo. un vago que no trabaja. Este que viene al vino vestido, qué prolijo, qué tal. Se ve que debe ser una persona que se compromete con su trabajo. Entonces, es medio complicado porque ya ahora es además la venta de la persona. Entonces ahí hay un agregado más. Pero en última instancia también es parte del gasto necesario para manifestar que se tiene un valor de uso. Juan. Entonces, en ese caso sería un gasto de circulación. Es complicado. Porque es poner de manifiesto que se tiene el valor de uso. Y si no, no se puede vender la mercancía porque a mí me traen, no sé, voy a ponerlo así, una barra de chocolate que está, no sé con qué compararlo, pero digo, está sucio el envase. Eso adentro, ¿qué tendrá? Claro. Y digo, es una forma de juzgar el valor de uso. Pero bueno, ya entramos en muchas sutilezas. Igual se puede pensar en el museo de una empresa, el valor de su fuerza de trabajo conlleva el llevar buena ropa, si no la tiene. Sí, Entonces es parte del valor de la fuerza de trabajo. Yo siempre me quedó de los corredores una propaganda, una revista de corredores, así que no era propaganda de un vehículo y era una pareja en el borde de un acantilado en el medio de la montaña. Ya llegaste hasta donde querías ir ahora y atrás tenía el vehículo 4x4 que solo el que llegaba hasta donde quería ir podía tener el vehículo eso y llegar a ese lugar. Es lo que le produce a ese individuo son ciertos atributos productivos. Porque además lo que hace es eso, produce, y lo que vos decís del SEO, produce ciertos atributos productivos, no importa si, ¿verdad? Muestra que se tienen ciertos atributos. Y por eso cuando se es más que SEO, se puede ir vestido rotosamente y decir... O usar una camiseta como sale de Facebook. Está todo por encima de... Soy más que los SEOs. El de Apple no va siempre la misma ropa. El de Apple no te
Por eso, Sí, ¿qué me importa? Por arriba de lo que todos los demás tienen que dar imagen, yo tengo que dar esta imagen. En inglés hay un dicho que es vestirte para, no sé si se usa en español, vestirte para el trabajo que querés, no para el que tenés. Juan, igual yo con la pregunta anterior, no sé si por ahí se entendió o por ahí es irrelevante, pero para que aparezca la publicidad, ¿sí? Para generar un valor de uso en un producto. O sea, la publicidad aparece como una necesidad. Y antes de que aparezca la publicidad, aparecen muchos productos que son iguales, ¿sí? Lo que yo preguntaba es, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿qué expresión o qué necesidad representa la aparición de muchos productos iguales? Cuando, si vos con uno, lo podés resolver. Primero, uno tiene que mirar el caso de la Argentina, donde yo supongo que en otros lados había una cierta variedad, además por una cuestión. El capital ha ido concentrándose y centralizándose, con lo cual en principio habría menos productos, hoy variedad de productos que en ese momento. Y ahí tenés fenómenos de subsistencia de condiciones de producción, pero por eso viene ni siquiera en el tomo 3, lo puse a mirar, claro. Viene de esto. Nike no tiene una fábrica de zapatillas, ¿tá? Tiene talleres que explotan trabajo infantil, ¿sí? Fuerza de trabajo infantil. Entonces, hay otros que, en consecuencia, la zapatilla de Nike sale 10. Después se va a vender por 5, pero sale 10. Entonces hay posibilidad de muchos otros que explotan trabajo infantil que dicen, bueno, la vendo a 10. Está bien, no puedo competir con este y venderlo así, pero la vendo a 10. Y ahí ha habido un proceso, en algún sentido, de descentralización de los procesos de producción, no del capital que después va ahí, que hace la unidad de la circulación, pero sí de los procesos de producción. Entonces pueden aparecer muchos productores de mercancías donde antes no podían por ahí competir, pero había que mirarlo en cada caso concreto, ¿no? Y Nike mismo debe tener algún otro que no dispone la marca Nike, pero que debe tributar en el movimiento. Pero bueno, yo quisiera ir a lo del dinero. Y lo que son las segundas marcas de la grande marca. Sí, y quisiera saber si no tienen la tercera y la cuarta. Miremos lo del dinero. El dinero es la expresión plena de algo que solo sirve para la circulación, el oro. Entonces, cuando aparecen las discusiones, a veces aparecen argumentos, bueno, en realidad, el oro que se usa para la circulación tiene valor porque el que se usa para hacer joyas tiene valor. Y esto es una explicación por analogía que no puede ser, porque el oro que se usa para la circulación se cambia por dinero porque representa valor. En consecuencia, necesita encerrar valor. El oro no entra ni como medio de producción, el oro que se usa como dinero, no entra ni como medio de producción ni como medio de vida. No está en ninguno de los dos lugares. Por lo tanto, no está en el valor de ninguna mercancía. Sin embargo, tiene valor. Es un valor que la sociedad tiene que desperdiciar porque organiza el trabajo social de manera privada e independiente. Entonces, tiene que destinar una parte de su trabajo social a hacer algo, a hacer este valor de uso de manera privada, que tiene valor que solo sirve para representar valor en el cambio y que se fuma materialmente en el proceso de cambio, cuestión que va a aparecer en el capítulo que sigue. En el proceso de cambio se va deshaciendo, se va deshaciendo, se va deshaciendo y en un día no existe más. Y nunca entró ni en el consumo individual ni en el consumo productivo.
encierra valor. Es más, es el representante general del valor. ¿Por qué? Porque él mismo tiene valor. Entonces tenemos esta diferenciación que necesitamos hacer entre trabajo productivo para las personas, trabajo productivo para las personificaciones. Ambos se representan cuando están hechos de manera privada e independiente como valor. El oro tiene valor pese a que en tanto tanto representante general del valor no es un valor de uso para la vida humana. Estamos con esto, no sé si quedó más o menos claro, y por eso podemos seguir considerando que el oro tiene este valor y que por eso funciona como dinero. Lo que va a quedar de esto es algo que uno ya puede mirar esta altura. No sé si lo habíamos mirado una vez anterior, creo que sí. La sociedad dispone de una masa de fuerza de trabajo total para poner a funcionar en la producción social. De esa masa de fuerza de trabajo total, hay una parte en el modo de producción capitalista que conocemos hasta acá, que se gasta en producir cosas que son no valores de uso social. Hay otra parte que se gasta en la circulación, en producir valores de uso para la circulación, incluyendo el dinero que no sirve para reproducir vidas humanas, pero que hay que gastarlo por la forma en que se organiza el trabajo. Y hay una parte que no se nota que se gasta así, pero que se gasta, que es en organizar el trabajo social a través de la permanente contradicción de que es un trabajo social que se lo hace de manera privada e independiente. Y entonces la conciencia de los individuos consume una masa de fuerza de trabajo humana potencial, de energía humana que podría aplicarse productivamente y que se desperdicia porque la conciencia libre es la forma que tiene la conciencia en la vida. Entonces lo que uno ya tiene ahí, apenas arrancó, es que esto nunca puede ser la forma plena de la organización de la vida humana, porque está plagado de desperdicios de fuerzas productivas del trabajo. Está plagado de desperdicios de trabajo potencialmente social que hay que tirar. Bueno, yo pararía ahí con el desarrollo. No sé si hay algo más, no sé si tiene sentido que entremos en el capítulo tercero o que hagamos el capítulo tercero. ¿Qué hacemos la próxima? Venimos. Porque habíamos hablado de tiempos por las vacaciones.